La clase de hoy es sensor del refrigerante. Y vamos a ver que este sensor del refrigerante es el mismo principio del sensor de temperatura de entrada de aire. Este sensor del refrigerante, ¿sí?, puede tener las siglas de acuerdo a la armadora. Habíamos dicho, esta E significa engine, máquina. Esta C, coolant, refrigerante. Esta T, temperatura. Temperatura del refrigerante del motor. Acá tengo la C, tengo una T y tengo una S. ¿Qué significa coolant, refrigerante, temperatura, sensor? Sensor de temperatura del refrigerante. Y eso es lo que significan las siglas de nuestro sistema. Bueno, entonces, vamos a empezar y viendo lo que es un sensor. Dice, ese sensor es un sensor de coeficiente térmico negativo. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Y aquí sí tienen que poner mucha atención. Se encuentra cerca del termostato. Tiene una resistencia, la cual varía según la temperatura. Es decir, este termistor de coeficiente negativo, el valor de la resistencia disminuye conforme aumenta la temperatura del motor. Ahora bien, ¿cómo es esto? Esto es así. Fíjense bien. Normalmente, voy a imaginar que aquí está la computadora y sale la resistencia. Normalmente, este sensor lleva 5 volts. Para que estos 5 volts puedan fluir, aquí necesito una señal de tierra. ¿Sí? Bueno, ahora, este sensor tiene una resistencia que dice que es variable a la temperatura. ¿Sí? O sea, con la temperatura va a estar variando la resistencia del sensor. ¿Cómo? Fíjate bien. Normalmente cualquier metal, cuando la temperatura aumenta, se supone que si es de coeficiente térmico positivo, aumenta la temperatura, aumenta la resistencia y disminuye su voltaje. En este caso es contrario. En este caso, cuando la temperatura disminuye, la resistencia va a aumentar. Entonces, si la resistencia aumenta, estos 5 volts difícilmente van a pasar por aquí porque hay mucha resistencia. Por lo tanto, la computadora, estos 5 volts los detecta altos. ¿Por qué? Porque esta cantidad de voltaje no fácilmente pasa por aquí. Entonces, nuestro voltaje en ese momento es alto. ¿Por qué es alto el voltaje? Porque la resistencia, como es muy alta, no puede circular. Pero, a lo contrario, cuando la temperatura empieza a subir, la resistencia empieza a bajar. Entonces, si la resistencia empieza a bajar, como aquí ya no hay tanta oposición para que pase la corriente, estos 5 volts fácilmente pasan por aquí, haciendo que el voltaje baje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tenemos una temperatura baja, la resistencia sube y el voltaje sube. Si tenemos una temperatura alta, entonces la resistencia baja y el voltaje baja. Esto es pieza clave. Espero que esto, así como está, hagan una nota. Vuelvo a repetir, esta clase la voy a subir al modo para que de ahí la puedan ver. Y le pongan énfasis, por favor, a esto. ¿Sí? De hecho, esto va a venir en la guía del semestral. Dice, tiene una resistencia la cual varía según la temperatura. Es decir, este es un termistor de coeficiente térmico negativo. El valor de la resistencia disminuye, lo que estamos hablando, conforme aumenta la temperatura del motor y viceversa. ¿Sale? Bueno, esta señal le va a servir a la computadora para saber a qué temperatura está el motor y calcular la mezcla a través de la inyección. O sea, si la computadora detecta que la temperatura está baja, entonces quiere decir que va a necesitar
más cantidad de mezcla de combustible. Si la computadora detecta que la inyección es que la temperatura, perdón, es alta, entonces va a ajustar la mezcla y el pulso de inyección lo va a recortar. Por eso en la mañana el vehículo te gasta un poquito más de combustible. ¿Por qué? Porque este sistema está mandando señal a la computadora y diciéndole a la computadora, el vehículo está frío. Por lo tanto, la computadora, el pulso de inyección lo pone más ancho para que el sistema meta más gasolina, el carro se acelere un poquito más y una vez que ya el vehículo se aumentar sus revoluciones, llegue más rápido a su tiempo de funcionamiento normal. ¿Sí? Ahora dice, esta señal es muy importante también para el ajuste del pulso de la inyección, es lo que estábamos viendo ahorita. ¿Dónde me voy a encontrar este sensor? Este sensor siempre viene lo más cercano a lo que es el termostato. Esta es una toma de un carro como el que yo tengo de un 4K y en esta parte de aquí atrás, ahí viene el termostato. ¿Sí? Siempre tenemos el sensor lo más cercano al termostato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, aquí tenemos una tabla de resistencias. ¿Por qué? Porque dijimos que la resistencia va a variar de acuerdo a la temperatura. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo una resistencia de una temperatura, perdón, de 0 grados, entonces mi valor óhmico de resistencia en el sensor aproximadamente, bueno, hay una variación por las marcas de los carros, por eso, por el fabricante, por eso te pone estos números, puede ir de 5.500 a 8.000 ohms, o sea, de 5.5 kilos a 8 kilo ohms, ¿sí? Y te va a generar, y si tú quieres checar el voltaje, vas a tener este valor de voltaje. Ahorita te voy a decir cómo lo vas a checar. Más o menos que estamos a 30 grados. Ahorita estamos como a 30 y tantos grados. Bueno, entonces nuestro valor de resistencia sería aproximadamente entre este número y nuestro valor de voltaje sería entre este número. Si te fijas, la temperatura aquí va aumentando y aquí las resistencias van disminuyendo y los voltajes también van disminuyendo. Ojo, si pueden, tengan a la mano siempre una tablita como esta, porque esta es la que muchas veces decimos, oye, ese sensor de temperatura sí sirve, pues no sé, ponlo y hasta que se te calentó el carro estás viendo a ver si sirve. No, pues no. Entonces, ¿cómo lo puedes checar? Es muy sencillo. Lo puedes checar con un multímetro y con un encendedor. Nada más que no le dé el calor tan directo, puedes calentar el sensor aquí en la punta del sensor. Lo calientas, lo puedes conectar al arnés, quitas el sensor, lo conectas al arnés del carro. Si tú quieres checar voltaje, si no, si lo checas sin el arnés, vas a checar resistencia. Puedes agarrar tu propio el sensor. Si no vas a usar el conector, bueno, nada más le pones la flama del encendedor, la pones cerca, pones la flama cerca aquí y se va a calentar y aquí vas a poner en el multímetro en escala de kilo ohms y conforme empiece a aumentar el calor vas a ver que la resistencia va a empezar a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Si ves que se queda fija o que no baja, entonces sí, está mal. Aquí tenemos un diagramita. Fíjate bien, este sensor tiene una rayita aquí en medio porque te está diciendo esta flechita que está así, te está diciendo que es una resistencia variable. Le llegan de la computadora 5 volts y le llega una tierra. Los 5 volts vienen, pasan por la resistencia y según el valor de resistencia va a pasar una cantidad más alta o más baja según la resistencia que tiene que tiene el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, hasta aquí estamos. Ahora bien, vamos a ver qué códigos de falla tenemos aquí. Bueno,
Entonces, vamos a ver, cuando ponemos el escáner, nos podemos encontrar este código de falla, ¿sí? Dice que el voltaje está bajo del sensor de temperatura del refrigerante. Podemos encontrarnos este otro también, que el voltaje es alto. Y podemos encontrarnos este otro, que nos dice que el sensor de temperatura del refrigerante tiene una interrupción intermitente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué fallos me da? Ahora, aquí, antes de cambiar, perdón, aquí antes de cambiar. Recuérdense que cuando tenemos voltaje bajo, estamos hablando que el cable de la señal, ya ven que el sensor le llega a 2 cables, el cable de los 5 volts se nos fue a tierra, ¿sí? Eso significa voltaje bajo, ¿sí? Entonces ahí hay que checar, siempre que les digo que cuando dicen, no, es que es el sensor X, su sensor está mal, bueno, pues hay que probar los sensores, no nada más hay que cambiarlos, háganle la prueba de banco, no pierdes nada y sirve que estás bien seguro de dónde está la falla. Dice, voltaje alto. Me preguntaba alguien que por qué voltaje alto. Y le digo, mira, por ejemplo, ya habíamos dicho que la computadora, por ejemplo, en este caso, creo que ya lo había explicado, manda 5 volts y aquí va a mandar una tierra. Esos 5 volts vienen por la resistencia, pero si en algún punto, este voltaje o ese sistema se desconectó, estos 5 volts ya no fluyeron a tierra y por eso dice que tengo un voltaje alto. ¿Sí me explicó? Entonces muchas veces este voltaje alto tiene que ver con el hecho de que tenemos una línea abierta, o sea que la corriente ya no llegó al sensor. Eso refiere a que es el voltaje alto. La computadora se queda con toda la corriente. ¿Y por qué alto? Porque se supone que la corriente sale en 5 y por esta señal de tierra no pueden regresar 5. Puede regresar 3, puede regresar 2, puede regresar según la temperatura que sea. Y sin embargo salen 5 y no regresa nada. O sea, en algún punto se abrió y no tenemos una señal de referencia. La otra es, dice, el sensor de temperatura del refrigerante del motor tiene una interrupción intermitente. Bueno, ¿por qué tiene una interrupción intermitente? Esto es una función anormal. Esto nos está diciendo que el sensor tiene una condición anormal de resistencia o en las terminales del arnés. Aquí sí hay que verificar. En este sensor siempre es bien importante que estén verificando si la bronca o el problema está en el arnés. Por eso es bien importante que hagamos nuestra prueba de banco. ¿Qué fallas me va a dar este sensor? Te va a dar alto consumo de combustible. ¿Por qué alto consumo de combustible? Bueno, porque acuérdate que la condición que si tú tienes una temperatura baja, vuelvo a poner esto aquí, tienes una resistencia alta y tienes un voltaje alto y luego tienes una temperatura alta y luego tienes una resistencia baja y tienes un voltaje bajo. ¿Por qué tienes alto consumo de combustible? Porque si este sensor que está aquí, lo voy a dibujar, y esto es bien importante esto. Aquí tengo los 5 volts y aquí tengo la tierra. Si este sensor que está aquí está dañado, está abierto, entonces los 5 volts se quedan aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí se rompió la resistencia. Mi pregunta es, ¿estos 5 volts pueden fluir a tierra? No, no pueden fluir a tierra. Entonces tienes un voltaje alto. ¿Cómo van a fluir a tierra si no tiene señal? O sea, no fluyen, se quedan aquí. El sensor se rompió aquí. Imagínate que la resistencia se dañó, se rompió. ¿Cómo van a dar estos 5 volts a regresarse a la tierra a la computadora? Pues no se puede. Entonces, la computadora, ¿cuánto voltaje detecta? Detecta que tiene un voltaje alto. Como la computadora ve un voltaje alto, la computadora dice, entonces tengo una temperatura baja.
Y eso va a hacer que la computadora piense que el carro está frío y va a meter los pulsos de inyección muy altos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque aquí estos 5 volts no están fluyendo, se quedaron aquí. Entonces, si no están fluyendo, la computadora dice, la resistencia está muy alta y la temperatura es muy baja. De hecho, cuando este sensor se daña y los 5 volts se quedan en la línea, la computadora detecta o piensa o cree que está a menos 40 grados centígrados. Por eso el carro se ahoga. ¿Por qué? Porque la computadora piensa que el carro está muy frío porque esos 5 volts no circularon. Por lo tanto, entonces el carro se va a ahogar. Por lo tanto, tienes pérdida de potencia, las bujías están negras. Vas a batallar para arrancarlo en frío. ¿Por qué? Porque está ahogado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a lo contrario también. Una vez que ya se dañó, puede ser que el daño sea que si se abrió, pues ahora la computadora no va a prender el ventilador y el vehículo se va a sobrecalentar. Otra falla es que se daña la resistencia y esa resistencia hace que el motoventilador siempre se quede prendido. Y a lo mejor dices, ay, bueno, prefiero que se quede prendido. Pues a lo mejor sí, pero el problema es de que el motor del ventilador, los carboncitos, pues se te pueden desgastar. ¿Sí? Ahora, altas revoluciones en marcha mínima. ¿Por qué? Porque como esos 5 volts no circularon, el voltaje está alto y la computadora piensa que la temperatura está muy baja. Si la temperatura está baja, mete más gasolina y lo que va a hacer es aumentar las RPMs por ese consumo de gasolina y obviamente se queda prendida lo que es el check engine. ¿Qué causas generan esto? Bueno, las causas pueden ser que una línea abierta, tenemos una línea abierta, te vuelvo a poner aquí la computadora, el sensor, ¿sí? Ahí está el sensor, tiene 5 volts y tienes una señal de tierra. Si una línea está abierta, la computadora detecta que el voltaje está alto, por lo tanto va a meter mezcla rica, vas a tener problemas del arranque, vas a tener pérdida de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora, si el sensor, aquí, el sensor está en mal estado también, porque puede ser que tengas ya una resistencia tan alta que el voltaje no fluye, y si el voltaje de los 5 volts no fluye, la computadora dice, bueno, la corriente no está fluyendo, por lo tanto, el sensor está en mal estado. Otra, pérdida de la señal de referencia. Resulta que este cable que es de tierra es nuestra señal de referencia. ¿Por qué? Porque por aquí, por ejemplo, entran 5, circulan 3, y aquí se quedan 2, y aquí vienen 3, y aquí vienen a dar 3 para acá. Aquí tienes 2, 3, 2 y 3 son 5. Entonces la computadora le están entrando 3 volts y toma una determinación, ¿no? Pues se encuentra tal temperatura. Pero si tú esta línea de tierra se te abre, se rompe o lo que sea, no detecta la señal de referencia. Por lo tanto, la computadora va a tener una mala referencia de la temperatura a la que está, una referencia errónea, y va a meter combustible de más. Porque también dice falso en los contactos o mal estado del arnés. Bueno, puede ser, muchas veces tenemos fugas viejas de refrigerante o de agua que generan mucha corrosión y no generan un buen contacto. Miren, muchas de las fallas de la inyección electrónica están en los falsos contactos, por óxido, por tierra, por resistencia. Por eso siempre es bueno el mantenimiento. A este sistema sí se recomienda, como este sistema lo que controla es el ventilador, yo sí te recomiendo que lo cheques. ¿Por qué? Porque si no lo checas, cuando te falle, pues no te vas a dar cuenta y te puede recalentar el motor. ¿Qué le vas a checar? Cada 25,000 kilómetros, algunos recomiendan checar los valores de resistencia. Ya te di la tablita que anteriormente te puse, checa los valores de resistencia. Así con el sensor conectado.
no lo tienes que quitar, mete tus agujitas atrás del arnés, pones tu multímetro, lo pones en volts o lo pones en resistencia, como tú lo quieres checar, lo pones a trabajar y vas a ir viendo cómo se va comportando el voltaje. Ey, maestra. Mande. Ya llegó el otro, nos está sacando a todos. Ya lo expulsé. Ya lo expulsamos. ¿Quién es el que está haciendo eso? No sé, pero alguien le dijo de la clave. A ver, se me hace que ya ¿sabes qué? Se me hace que ya, ¿sabes? Bueno, ahorita edito la clase, se me hace que es, a ver, bueno, déjame acabar la clase, se me hace que ya sé quién es, y ahorita lo voy a reportar a la escuela. Entonces, otra de las cosas es usar refrigerante. El usar pura agua en el motor también te daña al sensor. ¿Sí? También te va a dañar al sensor el usar pura agua. Siempre es bien importante que usen el refrigerante. ¿Cómo se hacen las pruebas? La prueba es usar alimentación y tierra. Checar es 5 volts y tierra. ¿Sí? Bueno, con el arnés del sensor desconectado, lo que vas a checar es el voltaje. Es en el video que yo ahorita les tomé de mi carro. Vas a abrir la llave y vas a poner las puntas del multímetro en el, ¿cómo se llama? En el arnés. En ese momento te va a dar una lectura muy cercana a 5 volts. ¿Cómo lo vas a hacer? Abre la llave y cuando abres la llave, vas a poner el multímetro en el arnés y vas a detectar que debes de tener 5 volts, casi los 5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera prueba, checar alimentación de corriente y tierra entre las mismas puntas del arnés. ¿Qué vas a checar también? Vas a checar la resistencia, ¿sí? Vas a checar la resistencia. Esta resistencia, ¿sí? La vas a checar de la misma manera. Vas a conectar vas a poner tus agujitas en el motor, así con el sensor puesto, el arnés puesto, nada más le pones tus agujas por la parte de atrás del conector, conectas tu multímetro y una vez que conectas tu multímetro, vas a poner ahí lo que es en lo que son ohms, y cuando estás ahí en ohms, lo que vas a hacer es checar con el carro prendido, vas a checar lo que es la variación de la resistencia. ¿Sí? Dice, prueba del circuito abierto. Bueno, una vez, vamos a suponer que aquí tuvimos un problema y se reventó el sensor. Y tú vas manejando y de repente te das cuenta que la temperatura del motor empieza a subirse y no prende el ventilador. Y dices, híjole, ya se va a calentar el carro. Entonces, ¿qué haces? Tú desconectas el arnés. Una vez que desconectaste el arnés, tú vas a hacer un puente en el arnés, no en el sensor. Con un cablecito delgadito puedes hacer un puente. Esto es nada más únicamente en lo que prende tu ventilador. Al momento que tú lo desconectas, también va a prender el ventilador. Pero si tú lo apagas y el carro se enfría, vas a batallar mucho prenderlo. Lo que se puede hacer es hacer un puente, así como viene aquí. Vas a hacer este puente. Cuando haces este puente, ¿sí? La computadora, esos 5 volts los está mandando a tierra. O sea, la computadora está, vamos, estás haciendo un engaño. La computadora está pensando que la resistencia sí está continua, y como el voltaje es bajo, porque esos 5 volts se van directamente a tierra, acá, entonces acá llegan los 5 volts completos. Entonces la computadora dice, ah, caray, mandé 5, regresan 5, el carro está muy caliente y por eso prende el ventilador. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque si la temperatura está alta, la resistencia está baja y el voltaje está bajo. Entonces, si tú estos 5 volts los mandas a tierra, la señal de referencia, que es esta tierra, detecta 5 volts, o sea, detectó una resistencia muy baja. Entonces, por consiguiente, la computadora dice, el carro está muy caliente, y manda a prender el ventilador. Así que cuando ustedes quieran poner un ventilador directo, no anden cortando cables, nada más desconectan el sensor del refrigerante y con eso vas a hacer tú
que el ventilador siga trabajando. Va a estar trabajando. Lo que es el sensor de temperatura, lo tengo en esta parte, lo tengo en la caja del termostato. Aquí está la caja del termostato, aquí están las tomas del agua. Desconecto el arnés y yo voy a checar con el multímetro que tenga 5 volts de alimentación. Ahí tengo la llave abierta, me parece menos, quiere decir que tengo la polaridad invertida. Nada más los cambio, ya ahí está. ¿Sí? Ahí tengo la alimentación cerca de los 5 volts. Ahí estoy checando que le llegue corriente que manda la computadora y tierra que manda la... Maneras para poner el ventilador directo es esta. Yo voy a agarrar el sensor de la temperatura del conector y lo que voy a hacer es desconectarla. En el momento que yo lo desconecto, que es un carro, es un Ford, se va a tardar 10 segundos después de que lo desconecté en prender el ventilador. Ahí está ya prendido el ventilador. ¿Sí? Ahora, ahí yo ya lo arranqué, ahí ya lo tengo de directo. ¿Sí? ¿Qué hice? Desconecté el sensor. Ahora voy a conectar nuevamente el sensor. Y se apagó el ventilador. Es una manera de ponerlo directo, ¿cómo? Conectando el sensor. Una manera de generarle un engaño a la computadora es, una vez que ya lo desconecté el sensor, es hacer un puente entre estos dos terminales. Con un cablecito como de bocina, tú vas a hacer un puente entre este terminal y este terminal. Y en ese momento, ahí tú ya, la computadora piensa que el circuito está cerrado.